Hola, como dije la semana pasada, quiero intentar subir un video cada semana, a ver si lo logro. Esta es la semana 2 y bueno, el tema que quería tratar es sobre una cantante, su nombre es Aurora. Si no la conocen, búsquenla, es Aurora, vive en Noruega, es muy joven, es maravillosa, realmente es maravillosa. Y si escuchan una guitarra de fondo, es mi compañero que está tocando la guitarra. Bien. Eh, Hace poco sacó muchas canciones nuevas y son realmente maravillosas. O sea, la escucho hace años y toda su música es maravillosa, pero en especial estas últimas canciones tocaron como una parte de mí que hace años que no recordaba o no traía al presente. Me recordaron mucho a mi adolescencia, sus últimas canciones, y en especial hoy quiero hablar un poco sobre una de sus canciones que es A Different Kind of Human, que significa un tipo de humano diferente. Y, y bueno, hablemos de esta canción. Primero, antes que nada, quiero decir que ok, la música es arte y hay muchas formas de interpretar algo. Tal vez lo que vaya a decir ahora no tiene nada que ver o sea muy distinto de lo que Aurora quiera decir, pero es solo una interpretación. Eh, Capaz que vos escuchaste esta canción y tuviste otra interpretación y está bien, pero creo que eso es lo lindo del arte, ¿no? Que uno puede escuchar algo o ver algo y interpretar cosas distintas y eso es muy bonito. Bueno, ahora sí, empecemos. Esa guitarra. Te distraigo. Esta canción me recordó mucho a mi adolescencia porque en esos años yo me sentía bastante desconectado como de la tierra. Eh, Fue una época de investigar mucho sobre otras realidades, sobre vida en otros planetas, sobre por qué nacemos, por qué morimos, por qué somos humanos. Estaba como con esas inquietudes, esas preguntas que son muy difíciles de responder y, y no me convencían mucho las versiones tradicionales que nos contaban la ciencia o las religiones. Y en esa época comencé a practicar muchas meditaciones, a investigar, a hacer técnicas energéticas, leía un montón, y comencé a tener sueños con seres de otros planetas. Eran sueños súper lindos porque ellos en mis sueños me visitaban y ya sentían que eran como una familia, ¿no? Que yo estaba acá en la Tierra, pero que una parte de mi familia estaba en las estrellas y eso era wow, súper bonito. Pero a la vez eso me generaba mucha angustia porque estaba acá en la Tierra y no me sentía parte de la Tierra y me ponía muy triste porque sentía que este no era mi hogar. Y me acuerdo que uno de mis más grandes deseos era que ellos bajaran en una nave y me llevaran con ellos, o sea, irme con ellos en una nave a otro planeta. Y claro, la canción A Different Kind of Human es como, te dice eso, no es como que yo lo interpreto que es como la que canta, que obviamente es Aurora, sería como un ser que no es Aurora, que le habla a Aurora y le dice como que ella no está hecha para este mundo, ella no es parte de este mundo, que, que la madre nodriza se la puede llevar a otro lugar. Y es muy fuerte, ¿no? Que una cantante escriba algo que sea tan específico y puedas conectar con ello, ¿no? Pero a la vez es muy mágico porque, claro, luego de muchos años logré salir de ese estado de malestar y comencé a sentir a la tierra como mi hogar, ¿no? Pero me costó. Y claro, esta canción es como un poco de alegría y un poco de tristeza para mí porque alegría porque me recuerda un poco eso, como que una parte de mí, de mi hogar, está en las estrellas. Por más que yo hoy estoy acá en esta realidad física, yo sé que una parte de mi familia
que tal vez ni siquiera es física, está en otras realidades no físicas y en otros planetas. Eso me da alegría. Y a veces también te da un poquito de tristeza porque recordás como ese malestar, ¿no? De no sentirte parte de acá, de no estar conectado con las cosas de esta realidad física. Y por eso esa canción me parece brillante porque es como ese diálogo entre como un ser que no es humano y el ser que es humano, que sería Aurora o en este caso cualquier persona, ¿no? Em, no sé qué opinan ustedes de esta canción, me encantaría saber su opinión, qué interpretaron. Em, claro, yo ahora veo a Aurora y su trabajo como artista, y siento que ella es un ser humano que está muy, muy conectada con la Tierra. Porque para poder lograr todo eso que lograste, todo lo que ella logra, realmente tenés que amar la vida y entender que por más que tu hogar tal vez pueda ser una parte en las estrellas, entender que ahora somos seres físicos y que tenemos que vivir esta realidad física e intentar dar lo mejor de nosotros, porque esta realidad física la construimos nosotros con nuestras acciones. Eh, cada pequeña acción o cada acción grande, todo suma y creo que todas las canciones de este disco, o en gran parte de mayoría, hablan un poco de eso, ¿no? Sobre esta ambigüedad entre lo físico y lo no físico, el- la capacidad que tenemos de ejercer un cambio, de que, aunque suene muy hippie, que el amor es la respuesta, o sea, que hacer las cosas desde el corazón, hacer las cosas con cariño y dar lo mejor de nosotros es como un camino para construir un mundo mejor. Y por eso admiro mucho a Aurora, porque en un mundo donde hay mucha música, ella crea música que la siento muy diferente a a otros tipos de músicas. Ni mejor ni peor, pero que toca temas sutilmente, de forma muy sutil, ella toca esos temas, habla de esos temas, eh, llámenlos espirituales, llámenlos esotéricos, y bueno, realmente me gustaría saber qué opinan de Aurora, qué opinan de su música, qué opinan de este tema o de estas últimas canciones que ella liberó. Y si nunca la escucharon, por favor escúchenla porque realmente es una cantante maravillosa. Y bueno, eh, sé que dije muchas cosas raras y me cuesta mucho conectar ideas. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo y espero que tengan un lindo mes de junio.